Buenas tardes a todos. Después de esta excelente presentación que hemos tenido, continuamos con el programa. Soy Jusamal Gadi Fernández, soy pediatra endocrino del Hospital Ramón y Cajal. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Española de Diabetes la oportunidad de estar hoy aquí y en especial a nuestros compañeros de nuestro grupo de trabajo por el excelente programa de estas jornadas científicas que tienen hoy lugar. A continuación vamos a dar comienzo al foro coloquio ¿Debemos ir hacia TIR más estrictos y a TIR pre- y postprandiales con distintos objetivos? Sin duda, la tecnología aplicada a la diabetes ha cambiado el escenario de la enfermedad. Gracias a los sistemas de monitorización de glucosa y a los sistemas de asa cerrada y algoritmos automáticos que todos conocemos, podemos evaluar el control glucémico de nuestros pacientes en tiempo real y con mayor precisión. A día de hoy, todos los clínicos nos regimos por los estándares del Consenso Internacional de 2019 vigente en la actualidad. Sin embargo, la aparición de estos dispositivos que aportan unos registros tan detallados y la capacidad de los mismos para optimizar el control glucémico de nuestros pacientes ha hecho que nos replanteemos la posibilidad de establecer un tiempo en rango terapéutico y unos objetivos de control glucémico más estrictos. A continuación, mi compañera, la doctora Patricia Enes, pediatra diabetóloga del Hospital Niño Jesús y miembro de nuestro grupo de trabajo, nos hablará de este tema tan interesante, que espero que sea de vuestro interés. Bueno, muchísimas gracias a la SED, al grupo de trabajo y especialmente al comité organizador de las jornadas por organizar las jornadas en sí mismas y por invitarme, sobre todo, a hablar de este tema tan interesante y que ahora mismo está totalmente abierto a debate. Bueno, efectivamente, con la generalización del uso de la monitorización continua de glucosa y especialmente a partir del consenso de 2019, el tiempo en rango se ha establecido como la métrica por excelencia para evaluar el control glucémico en los pacientes con diabetes. Pero recientemente, sobre todo en relación con la aparición de modalidades de tratamiento que permiten, como hemos visto anteriormente, alcanzar esos objetivos, se ha abierto el debate a la posibilidad de replantear un objetivo más estrecho al tiempo en rango, en concreto el tiempo en rango estrecho o tiempo en objetivo entre 70 y 140. Por otro lado, se ha establecido previamente una asociación entre el tiempo en rango y las complicaciones a largo plazo, de manera que también es una métrica válida en este sentido, de la misma manera que la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, lo que sabemos también es que el objetivo planteado internacionalmente del tiempo en rango por encima del 70% no elimina del todo las complicaciones microvasculares a largo plazo. Y en este sentido, aunque no está establecido todavía el papel que pueda jugar este tiempo en rango estrecho en este sentido, sí que hay algún estudio que empieza a dar algún dato al respecto. Se considera que una reducción del tiempo en rango de un 5% supone una reducción del 18% en el riesgo de retinopatía en el futuro. Y en el caso del tiempo en rango estrecho, una reducción del 5% puede suponer una reducción del 28% de este riesgo. Por otro lado, en este momento tenemos datos de la situación actual global del control glucémico en los pacientes con diabetes que no son muy esperanzadores. En este caso, vemos un trabajo que nos habla de la mortalidad a largo plazo y la posibilidad del riesgo de enfermedades cardiovasculares en un grupo muy grande de pacientes con diabetes tipo 1, con sus controles, con un seguimiento medio de 10 años, y nos muestra que no solamente el control glucémico o el tiempo de evolución de la diabetes, sino específicamente y de forma independiente la edad al diagnóstico juega un papel relevante en la mortalidad y se estima, en este trabajo estiman, que el diagnóstico de diabetes por debajo de los 10 años supone una pérdida de 18 años de vida en las mujeres y de 14 en los hombres. Por otro lado,
En contraste, tenemos datos de lo que serían la normalidad o los datos de la glucemia en pacientes, en personas que no tienen diabetes. Entonces, a través de estos trabajos, pues vemos que este tiempo rango estrecho pues refleja de una forma más fiel lo que sería el rango de normoglucemia. Los trabajos tienen distintos números, pero todos tienen este factor común de que el tiempo en rango estrecho entre 70 y 140 es aproximadamente el 95% en las personas sin diabetes. Destacan quizá algunos en este estudio en el que participan 153 personas entre 7 y 80 años, hecho con pacientes de 12 centros del registro Exchange de Estados Unidos, pues vemos que las personas sin diabetes pasan entre 70 y 140 un 96% del tiempo y especialmente pasan la gran mayoría del tiempo entre 70 y 120. Destaca este estudio porque está hecho en niños pequeños, prepuberales, y aquí analizan los datos de 15 niños, 10 de ellos niñas, que son hermanos de niños que tienen diabetes, a los que previamente se les ha hecho una sobrecarga oral para ver que ellos mismos no tenían alteraciones de la glucosa. Y bueno, aquí llama la atención que el tiempo de rango estrecho, que aquí es 72 por los milimoles, entre 70 y 140, es ligeramente más bajo, es el más bajo de todos, es un 89%. Y en este caso lo que vemos es que igualmente los valores por encima de 140 son igualmente anecdóticos, solo es un 2%, y de hecho por encima de 126 solo es un 6% del tiempo. Aquí quizá lo más llamativo, bueno, aunque hay que tener en cuenta que es una muestra muy pequeña de pacientes la que estamos mostrando, pero es que estos niños sin diabetes pasan un 9% del día y en el rango de las horas nocturnas llega hasta un 18% por debajo de 72. Y sin embargo, lo que sería el rango de hipoglucemia nivel 2, o sea, una hipoglucemia clínica, no el umbral de actuación del 70, solo pasan un 1%. Por otro lado, en contraste con esto, en contraste con la posibilidad o los buenos resultados que dan los nuevos tratamientos híbridos de asa cerrada y en contraste con los valores normales de glucosa, pues los datos de los registros nacionales, internacionales, nos dan este golpe de realidad de la situación actual. Los últimos datos publicados del registro Exchange, que incluye 48.000 pacientes con diabetes tipo 1, pues vemos que, aunque ha habido una mejora significativa respecto a los datos de 2016-2017, la hemoglobina media sigue estando en 8,4 y el porcentaje de pacientes que alcanza ese objetivo internacional del tiempo en rango por encima del 70% es un 26%. Entonces, en este sentido, hablando de tiempo en rango y tiempo en rango estrecho, la realidad es que este objetivo de tiempo en rango aún no está conseguido, ni mucho menos. Sí que cabe destacar que en este periodo 2016-2017, que habíamos visto, recordáis, un empeoramiento desde el periodo previo, aquí sí que hay una ligera mejoría y llama mucho la atención, bueno, pues que ha habido un cambio en la implementación de la tecnología. El 78% de los pacientes en 2022 usan monitorización continua de glucosa, lo que supone un aumento del 45% respecto al periodo previo, un aumento del 12% en el uso de bombas de insulina, que llega al 62% de los pacientes, y la introducción en este periodo de los sistemas híbridos de asa cerrada del 33%. Y sigue siendo muy llamativo que el peor control está claramente en el grupo de los adolescentes con hemoglobina media por encima de 9. En otros países, aquí lo que vemos es una comparativa con 8 países, la evolución de su hemoglobina media por edades, pues también hay diferencias entre ellos, ¿no? En este sentido, destaca la experiencia del registro sueco,
que desde 2013 van viendo cómo la hemoglobina media baja año tras año y en este momento reportan una hemoglobina media en 2022 de 6,9 en los pacientes menores de 18 años, que precisamente engloba ese grupo de especialmente mal control en el caso del registro del Exchange. Y respecto a los pacientes que logran una hemoglobina por debajo de 6,5, que es el objetivo que consideran de forma nacional para esta edad, pues vemos que el porcentaje también es bastante mayor. En el grupo de niños más pequeños es prácticamente un 45%, igual que entre 7 y 12 años es un 50%, y en el grupo de adolescentes alcanza un 40% los pacientes que llegan a conseguir hemoglobina por debajo de 6,5. Bueno, a pesar de que podemos nombrar muchas otras diferencias, ¿no?, entre ambos países socioculturales, de acceso a la salud, muchas otras diferencias que lo pueden explicar, sí que llama la atención el uso de la tecnología, el porcentaje de pacientes que están en tratamiento con bomba de insulina en este caso. Que veis que en todas las edades prácticamente ronda el 70% como mínimo y en los niños más pequeños es cercano al 90%. Aquí hacen una representación por edades del tipo de tratamiento que usan los pacientes. En azul están mostrando los pacientes que están en múltiples dosis, en amarillo los pacientes que están con un sistema híbrido de esa cerrada, en verde los pacientes que tienen una bomba parche y después en morado los pacientes que están con una bomba integrada con sensor, que no especifican, y otras modalidades que tampoco especifican en rojo, pero claramente es muy llamativo. Y otra diferencia, que es la que los propios pediatras suecos identifican como que es la razón de su buen control metabólico, es que ellos utilizan desde el principio una meta entre 70 y 140. No solo para el periodo de remisión parcial previsible después de las primeras semanas de tratamiento, sino en general. Entonces, se encuentran que precisamente utilizar esta meta de alguna manera ayuda a conseguir mejores resultados. No simplemente al revés, que podríamos interpretarlo, ¿no?, que al tener mejores resultados nos planteamos, como nos está pasando con los sistemas de asa cerrada, buscar una meta un poquito más estrecha. Bueno, y quizá la pregunta que nos cabe hacer también a propósito de este tema es si realmente añadir una métrica nueva, el tiempo en rango estrecho, nos aporta una información adicional o simplemente sería equivalente, por ejemplo, a aumentar el objetivo de tiempo en rango al 80, al 90. Entonces, en este trabajo nos responden parcialmente a esta pregunta porque analizan la relación entre el tiempo en rango y el tiempo en rango estrecho. Utilizan datos que combinan pacientes con diabetes tipo 1 y un grupo de pacientes con diabetes tipo 2 y la primera conclusión que sacan es que existe una fuerte relación entre el tiempo en rango y el tiempo en rango estrecho. Pero esta relación no es una relación lineal, o sea, no podemos de una forma muy directa o de una forma inmediata estimar el tiempo en rango estrecho a partir del tiempo en rango. Por otro lado, identifican dos parámetros que en el fondo ya sabemos que guardan mucha relación el uno con el otro, que es el coeficiente de variación y el tiempo por debajo de 70, como los factores que están influyendo en esta relación. De tal manera que para un mismo tiempo en rango vamos a tener un tiempo en rango estrecho mayor cuando tenemos una mayor variabilidad glucémica y un mayor tiempo por debajo de 70. Hacen una estimación también en equivalencias, un tiempo en rango de un 70% de forma global en todos los pacientes, equivaldría a un tiempo en rango estrecho de un 45%. O sea, esa hemoglobina de 7 estaría alrededor de un tiempo en rango estrecho del 45%. Y, sin embargo, para
un grupo de pacientes que tuviera un coeficiente de variación por debajo del 32%, ese tiempo en rango estrecho equivalente sería del 38% y subiría al 50% si el coeficiente de variabilidad sube al 40%. Bueno, esto tiene varias explicaciones, pero bueno, entra dentro de lo normal, que si tenemos una media un poquito más baja, tenemos más variabilidad glucémica y esa relación entre un parámetro y el otro se pierde. Entonces, de aquí podemos decir que efectivamente ambos parámetros están relacionados, pero no tienen una interpretación directa. Es decir, que añadir el parámetro de tiempo en rango estrecho nos va a dar una información adicional. Podríamos, bueno, pues hacer todos estos cálculos para estimar uno sobre otro, pero probablemente perdería el objetivo que tiene plantear un parámetro útil en la práctica clínica y útil para los pacientes. Otra de las utilidades o otra de las cuestiones de la que se está hablando en este sentido es, ahora que se trata de avanzar a hacer un diagnóstico precoz de la diabetes tipo 1, idealmente si pudiera ser en una fase 1, necesitamos empezar a entender cuáles son esos parámetros o esos puntos de corte que nos van a predecir esa progresión a una diabetes clínica en un momento dado. Y aquí establecen, a través del seguimiento de 91 niños que tienen autoinmunidad pancreática positiva de forma persistente, un punto de corte de un tiempo por encima de 140 superior al 10%, que se asocia a un riesgo muy alto de progresión que se estima en el 80% en el próximo año. Es decir, que en aquellos pacientes que tienen autoinmunidad positiva y tienen autoinmunidad positiva 2 o más anticuerpos como diagnóstico en fase 1, cuando basalmente tienen un tiempo por encima de 140 del 10%, tienen un riesgo del 80% de progresar a una diabetes en ese mismo próximo año. Y en la práctica clínica podemos valorar también diferentes aportaciones de añadir el tiempo en rango estrecho. En la experiencia en nuestro centro, el tiempo en rango estrecho nos ha permitido valorar un poquito mejor cuál ha sido el impacto a nivel del control glucémico de la transición de pacientes con diabetes tipo 1 de múltiples dosis a sistemas híbridos de asa cerrada. Aquí, bueno, lo presentaremos más extensamente en el Congreso de la TTD, pero en un grupo de 56 pacientes con una edad media de 11 años que cambian de múltiples dosis a sistema híbrido de asa cerrada, partían de un tiempo en rango estrecho previo del 44% de media, siendo un 20% de los pacientes los que cumplían un tiempo en rango estrecho por encima del 50%. Y en la primera semana después del tratamiento, el porcentaje de pacientes, la proporción de pacientes que consiguen esta meta sube al 87% y se mantiene al 81%. Quiere decir que, bueno, dentro de la práctica clínica es un parámetro que puede tener su utilidad. Bueno, y recientemente se ha publicado este trabajo que incluye datos de más de 12.000 pacientes, en este caso en tratamiento con el sistema 780G híbrido de asa cerrada, y valoran esa evolución en tiempo en rango estrecho. Aquí el trabajo hace especial interés en los parámetros de programación inicial y encuentran que, bueno, hay una mejora significativa en el tiempo en rango estrecho en todos los pacientes y especialmente en aquellos que tienen una programación concreta, que es en este caso un objetivo de 100 y una duración de la insulina activa de 2 horas. Y este grupo de pacientes supera ese umbral objetivo de pasar más de un tiempo en rango estrecho por encima del 50%. Y también hacen una estimación de a qué hemoglobina podría equivaler ese porcentaje de tiempo en rango estrecho, que es similar al sugerido en otras ocasiones. Es decir, que un tiempo en rango estrecho del 45%, que equivaldría a ese tiempo en rango por encima del 70%, sería equivalente a una hemoglobina de 7,
y la hemoglobina de 6,5 sería con un tiempo en rango estrecho del 55%, que es precisamente el objetivo que veíamos en el registro anterior. Y desde un punto de vista del manejo de los pacientes, pues puede tener cierta utilidad también. Aquí vemos los datos de un mismo paciente, son 14 días de una descarga de una niña en tratamiento con múltiples dosis y con un sensor de glucosa, y vemos que tiene un tiempo en rango del 83%. Esa misma información, utilizando un tiempo en rango estrecho, entre 70 y 140, nos muestra varias diferencias. No sé si visualmente os impacta mucho, pero a lo mejor no, pero bueno, la diferencia es notable, ¿no? En el primer caso, la paciente pues, supera ese objetivo del 70%, y bueno, pues no es tan evidente ver puntos de mejora por un lado, y en el caso de la imagen de abajo, aunque vemos que está muy cerca al menos de ese 49%, de una forma mucho más gráfica vemos aquellos puntos donde el paciente y el profesional puede plantearse alguna estrategia o algún planteamiento en el tratamiento que pueda hacer que ese paciente mejore, y en el caso anterior a veces es un poquito más complicado. Y puede tener otras utilidades también. Cuando nos planteamos un tiempo muy amplio, pues a veces nos es difícil ver esos momentos en el análisis del día a día de los sensores de los pacientes, en esos puntos que podemos utilizar. Es muy frecuente ver esos valores postprandiales que inicialmente suben a cifras 180, 170, que están más o menos en torno a ese objetivo de 180 y que nos pueden suponer pues determinadas mejorías para el paciente y también ajustes de tratamiento. Este tipo de gráficas, en la mayoría de los casos, pues estos pacientes se pueden beneficiar de optimizar el tiempo entre la administración de la insulina y comenzar a comer, en el caso que proceda, pero en muchos otros de hacer un ajuste entre la ratio de esa comida y la insulina basal, que está haciendo que el paciente no pueda después, que piense, que tenga la sensación de que no puede bajar ese 180 porque después tiene una hipoglucemia. Claro, no, el paciente interpreta que el 180 está bien y el problema es la hipoglucemia, pero realmente ese planteamiento nos condiciona que hagamos unos ajustes que quizá no son los más adecuados, o por lo menos que el paciente no los entienda tan fácilmente. Y respecto a los sistemas híbridos de asa cerrada, bueno, pues es clásica esta imagen en la que con estos sistemas la administración de bolo con la antelación suficiente a la comida y, desde luego, pues no con posterioridad, va a jugar un papel importante, porque el no hacerlo va a provocar esa hiperglucemia que, a su vez, va a suponer una administración de insulina por parte del sistema que tiene muchas probabilidades de llegar tarde y acabar produciendo una tendencia a la hipoglucemia. Bueno, con un objetivo un poco más estrecho, con el objetivo de 140, es mucho más fácil conseguir evitar esas situaciones, o por lo menos alinearnos con el funcionamiento del sistema en este sentido. Todo va a ser un juego entre la cantidad de ese bolo, el objetivo que tiene el paciente, la insulina activa, su sensibilidad, pero en ese juego normalmente se consigue un equilibrio muy positivo. Si esa glucemia postprandial no pasa de 140, no vamos a generar ese aumento de la variabilidad. Y por otro lado, con estos mismos sistemas, el punto clave a veces es que consigamos que el paciente se alinee con el objetivo del sistema y trabajen en una misma dirección, ¿no? Entonces, si el paciente tiene un rango de normalidad un poquito más estrecho, le va a ser más fácil no sobrereaccionar ante algunas situaciones que pueden generar precisamente esa descoordinación entre la insulina administrada por el sistema y que luego llegue un poquito tarde, ¿no? En este caso vemos un paciente que no se ha sentido muy seguro con esa glucemia al principio de la noche, ha hecho una ingesta, ha subido un poquito, pero esa glucemia
que ha generado la ingesta ha supuesto que por parte del sistema se administraran, en este caso, pues, un aumento de la basal y 2 bolos correctores automáticos que han venido a destiempo. Y después, desde otro punto de vista, comparando un mismo paciente o comparando distintos pacientes, puede ser muy gráfico también para valorar cambios, hacer este paso a tener esa visión de cuánto es el tiempo entre 70 y 140. Aquí tenemos 2 casos que, bueno, el tiempo en rango no es el mismo, pero hay una diferencia pues, de un 6% en tiempo en rango. Sí, ahí pone un 8, pues un 6. Y, sin embargo, la diferencia en tiempo en rango estrecho es muy amplia. La diferencia en tiempo por encima de rango nos puede parecer alta o no, pero desde luego no es tan llamativa pasar de un 19 a un 28 como lo es pasar de un 42 a un 60% de tiempo en rango estrecho. Con lo cual, puede ser un parámetro que nos ayude a ver diferencias en situaciones en las que el tiempo en rango es un parámetro demasiado amplio para apreciarlas. Aquí nos podemos fijar en el detalle del coeficiente de variación, que, bueno, en este caso no se cumple eso. Bueno, para finalizar, más que conclusiones, porque es un tema abierto a discusión totalmente, pues unos comentarios al respecto. Bueno, pues diría que el tiempo en rango, el objetivo de tiempo en rango por encima de 70 continúa siendo un reto que no está conseguido a nivel poblacional, entonces en ese sentido es un parámetro relevante. Añadimos que el tiempo en rango estrecho es un parámetro útil que refleja mejor, de una forma más fiel, los valores normales de glucemia, que sabemos que el tiempo en rango estrecho, el objetivo de tiempo en rango estrecho por encima del 50% se asocia, parece asociarse a una hemoglobina de 6,5, con lo cual nos puede dar también en ese sentido una información útil, y incluir el parámetro del tiempo en rango estrecho en pacientes bien controlados nos puede ayudar a los profesionales y a los propios pacientes a identificar esos puntos de mejora y entender los ajustes de tratamiento de una forma un poquito más dinámica. Y, por otro lado, en aquellos pacientes con sistema de asa cerrada que consiguen el objetivo de tiempo en rango, puede ser un parámetro muy útil para valorar diferencias dentro de un mismo paciente en su evolución que nos van a pasar desapercibidas si hablamos solo de tiempo en rango. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades, Patricia, por esta excelente presentación que nos has ofrecido hoy. Yo creo que, bueno, seguramente la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿debemos ir los clínicos entonces a medidas objetivo más agresivas y modificar los estándares del consenso internacional? Bueno, yo creo que es eso, desde un punto de vista global no los hemos superado todavía, los objetivos del estándar internacional, pero debemos, será un síntoma de que se está avanzando en el control glucémico de los pacientes y si acaso la pregunta quizá que nos podemos hacer es ¿cuándo? Yo creo que lo ideal sería, por lo menos, no ir por detrás de los pacientes, es decir, aprovechar ese efecto que nos puede dar, ese impacto positivo que puede tener en el control glucémico de los pacientes, el integrar el tiempo en rango estrecho un poquito antes de que el paciente ya lo consiga, porque puede ser precisamente ese factor de diferencia. Entonces, en el futuro será síntoma de que se avanza, de que cada vez más pacientes acceden a tratamientos más avanzados y que tienen los medios, tanto tecnológicos como de formación, para hacerlo. Y desde un punto de vista más individualizado de los pacientes que tenemos, yo creo que sí que es muy interesante, sobre todo en aquellos pacientes que consiguen el tiempo en rango por encima de 170, del 70%, incluirlo como un parámetro más que nos va a dar información muy útil
a nivel del control de ese paciente. Totalmente de acuerdo. Y continuando con eso que has comentado de aquellos pacientes que tienen un tiempo en rango terapéutico superior al 70% de valorar implementarlo, ¿en qué perfil de paciente crees que nos debemos plantear esos objetivos de control glucémico más estrechos? Bueno, no sé si es el perfil de paciente. O sea, bueno, yo creo que debemos partir de la base de que los objetivos actuales son, digamos, los que podemos conseguir, o sea, que si no tenemos un objetivo ahora mismo más bajo en la glucemia, la única razón es porque no hemos sido capaces, no hemos tenido los medios hasta ahora para conseguirlo, ¿no? Entonces, yo creo que ya ha pasado previamente, ¿no? A medida que se han hecho avances tanto en las formulaciones de insulina como en la incorporación de la monitorización de glucosa y las nuevas tecnologías, eso ya ha ocurrido, ¿no? En pediatría es muy gráfico porque hasta relativamente hace poco tiempo, ¿no? Un poquito más de 10 años, pues siempre ha habido unos objetivos de hemoglobina, de control glucémico más elevados por ese posible mayor riesgo de hipoglucemia en los niños pequeños por no ser capaces de controlar una situación, ¿no? Yo creo que ahora pues sabemos que tanto la hiper como la hipo tienen su impacto en el desarrollo neurológico de los niños. Sabemos que no necesariamente los pacientes que tienen una mejor hemoglobina tienen más riesgo de hipoglucemia y tenemos más medios para ir avanzando en ese control, ¿no? Entonces, yo creo que de la misma manera que se ha pasado de una recomendación de aceptar una hemoglobina de 8,5 en niños menores de 6 años y hemos pasado a normalizar ese dato, pues yo creo que en el futuro haremos lo mismo y la tendencia debería ser a tener rangos más estrechos y, desde luego, más parecidos a la normoglucemia, que son los que a priori van a proteger más a los pacientes del riesgo de complicaciones crónicas, ¿no? Totalmente de acuerdo. No sé si tenemos alguna pregunta de la audiencia en este momento. Arona. Felicitarte por tu excelente presentación. Una pregunta, el trabajo que has comentado sobre los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, yo creo que realmente mezclar dos tipos de poblaciones cuya variabilidad glucémica es totalmente diferente sesga ya de por sí ese estudio, ¿no? Y sobre todo porque tienen en cuenta el tiempo estrecho con la variabilidad y realmente al final los pacientes con diabetes tipo 2 tienen menos variabilidad glucémica que las personas con diabetes tipo 1, ¿no? Sí. Con lo cual, y además, si no he entendido mal, cuanto más el tiempo estrecho en rango era mayor variabilidad. Sí, aquí lo que hacen es verdad que tienen estas dos poblaciones, pero esas diferencias que se ven entre unas y otras se justifican precisamente por la variabilidad. Efectivamente, los pacientes con diabetes tipo 2 tienen menos variabilidad, pero corregido por esos dos factores que identifican, que, bueno, al final es el mismo porque los dos están relacionados, pero bueno, el coeficiente de variación, no se ven esas diferencias en la relación entre tiempo en rango estrecho respecto al tiempo en rango. Entonces, bueno, tiene sentido porque, para empezar, el coeficiente de variación está construido con la glucemia media. Lo normal es que un paciente, si mantiene una misma desviación estándar de su glucosa, cuanto menor sea su media, va a tener un coeficiente de variación mayor. Entonces, en ese sentido, en un paciente, otra cosa sería en pacientes que no tienen diabetes, que en los niños que no tienen diabetes o en los adultos la desviación estándar es muy bajita, es 16, cuando ya empieza a cambiar a 20 parece que podría ser signo de progresión en aquellos pacientes que tienen autoinmunidad positiva. Es decir, que aquí estamos viendo grupos de pacientes que tienen variabilidad glucémica. Unos tienen más que otras, pero una vez que se corrige esa diferencia en la variabilidad, la relación entre tiempo en rango estrecho y tiempo en rango es la misma. La ratio entre tiempo en rango estrecho y tiempo en rango. Es decir, que los dos parámetros, la conclusión que sacan es que los dos parámetros están relacionados, pero esa relación no es lineal del todo. Es decir, que cuanto más nos alejamos, pues ahí la diferencia va a ser un poquito mayor. Podrían analizar más parámetros, pero en el análisis que están haciendo, que están cogiendo solamente datos de glucometría, los que identifican
como que alteran esa relación son el coeficiente de variación y el tiempo bajo 70. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos estimar ese dato considerando tiempo en rango y coeficiente de variabilidad. Pero bueno, no sería nada práctico, ¿no? en la consulta y mucho menos desde un punto de vista educativo para los pacientes incorporarlo de esa manera. Al final la conclusión es que los dos parámetros están muy relacionados, pero no hasta el punto de que uno no aporte sobre el otro. Los dos nos van a dar información. Por tanto, apoyaría lo que algunos abogan por subir el coeficiente de variación. Hay algunos que dicen que es mejor por debajo de 36 a 33 y otros que dicen, en la última ADA, comentaron coeficiente de variación de 40, que a mí me parecía muy alto, ¿no? Pero se correlaciona más con el tiempo estrecho en rango. Claro, yo creo que el coeficiente de variación, la cuestión más importante es que es un parámetro que no se puede ver de forma aislada. Porque si no interpretarías que un paciente que probablemente está mejorando, puedes interpretar que está empeorando. O sea, si mantiene su misma desviación estándar, baja su media, lo que vamos a ver es un empeoramiento en la variabilidad. Con lo cual, pongamos el corte que pongamos, yo creo que es un parámetro como todos los demás en el fondo, que hay que interpretar en el contexto de los otros y no de forma aislada, porque si no, las conclusiones serán erróneas. Muchas gracias por las preguntas. Tenemos otra pregunta de la audiencia por ahí. Muchas gracias. Es un poco una reflexión, ¿no? Sí. Has dicho no perfil de paciente, pero quizá a lo mejor tramos en la vida del paciente. Nosotros hablando en adultos, ¿no? Pues obviamente la mujer embarazada buscamos ese objetivo, o en preconcepcional, a lo mejor en la fase preclínica, como has dicho, sería un objetivo, o al debut de la diabetes. Pero cuando te acuerdas de estos pacientes que hemos desde pequeños enseñado a hacer un control tan estricto, temen la hiperglucemia tanto que si no utilizas sistemas como los dispositivos de asa cerrada, realmente a lo mejor acabamos obsesionando y llevando más hipoglucemias. O sea, es decir, tú has dicho, Sí. en pediatría han cambiado los objetivos, probablemente porque tenemos una tecnología ahora que nos permite evitar la hipoglucemia y que da más seguridad para que un pediatra en edades más infantiles pues baje la glicada, ¿no? Pero luego los vemos de adulto y tienen esa obsesión por no tener un 170, si no están con un sistema cerrado o incluso estando, tienen muchísimas hipoglucemias. Entonces, ahí está debemos abogar por ese tiempo estrecho en rango, pero hay que tener mucho cuidado con lo que transmitimos a los pacientes, porque igual los metemos como los teníamos antes, en hipoglucemia continua, ¿no? Que veo muy difícil buscar ese intermedio entre conseguir ese mejor control y a la larga reducir complicaciones segurovasculares y evitar la hipoglucemia si no tienes un sistema de asa cerrada, o incluso teniéndolo, que no se lo salte para evitar esa subida que no es, y usar un boost para evitarla, ¿no? Yo creo que es súper interesante lo que estás comentando. Aquí, claro, se plantea eso, ¿no? Que siempre que se trae esta discusión, pues se plantea que puede ser incluso frustrante para el paciente poner un objetivo tan estrecho, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay dos puntos importantes. Uno, que tiene que ser en un entorno en el que se puedan proporcionar los medios, ¿no? Si vas a proponer un objetivo de este estilo, pues bueno, tienes que tener una educación diabetológica muy potente y tienes que tener medios tecnológicos que ayuden al paciente a conseguirlo, ¿no? Y luego, por otro lado, el objetivo planteado para tiempo en rango es superar el 70%, pero el objetivo planteado para tiempo en rango estrecho es superar el 50%. Entonces, aquí la cuestión es que cabe más el error. Es decir, tienes que estar al menos la mitad del tiempo con valores normales, pero también hay espacio para las cifras que están fuera, ¿no? No es poner un objetivo estrecho y además pedir que pasen un tiempo exagerado en él, ¿no? Y bueno, en este sentido, por otro lado, yo creo que también hay un punto que es interesante, que al final los pacientes, en muchas ocasiones también, los que no se les comenta nunca cuáles son las cifras de normalidad, pues acaban perdiendo esa perspectiva. Lo normal es 70, 180, pues bueno, pues empiezo a actuar antes de 70, porque claro, ya no es que quiera evitar el 54, es que quiero evitar el 70, empiezo en 90, en 100, y bueno, es hasta 180, entonces pues 90. Y a lo mejor
yo creo que ese punto de la transparencia, ¿no?, de que el paciente sepa, las cifras de normalidad son estas, nos planteamos este objetivo de esta manera y lo vamos a hacer haciendo esto juntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en un punto sí que es importante que el paciente sepa cuáles son las cifras normales y qué grado de control es razonable en un momento dado. Porque la otra cara es que si no un paciente podría pensar que logrando ese control pues está evitando las complicaciones a largo plazo de una forma segura, ¿no? Y sigue existiendo un riesgo. Luego, por otro lado, los objetivos en pediatría no han cambiado, ¿eh? El consenso internacional sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que bueno, pues, nos pasa a todos, ¿no?, que cuando vemos los pacientes que empiezan a superar ese objetivo ampliamente, pues parece que se queda un poquito corto y nos interesa ver un poquillo más allá. Muy bien. Bueno, nos va llegando alguna pregunta de la audiencia que tenemos conectada. Ahora seguimos con las preguntas aquí. Comenta la doctora Barrio, te da la enhorabuena por la excelente presentación y la pregunta de ella sería, bueno, pues ella considera que el TIR estrecho debería ser obligatorio para preservar la función de la célula beta al inicio del estadio 3. Todos los que la conocemos pues sabemos que es así. Y bueno, ella quiere saber cuál es tu opinión al respecto. Sí, yo creo que es muy interesante y sin ánimo de ser políticamente incorrecta, yo creo que casi la pregunta es ¿a quién nos queremos parecer? ¿Nos queremos parecer a los suecos o nos queremos parecer? Entonces, los que lo están consiguiendo, pues lo que vemos es que van a ese objetivo desde el principio y ponen los medios para conseguirlo, ¿no? Lo de la célula beta, bueno, pues yo creo que ahora mismo hay información un poco contradictoria publicada, ¿no?, porque todavía no se ha conseguido demostrar en esos estudios que vemos ese uso precoz de los sistemas de asa cerrada. Vemos que claramente pues esos pacientes que han iniciado antes de los 6 meses no hacen ese empeoramiento a partir del 6º mes, con lo cual viene bien, pero todavía no se ha conseguido demostrar ese efecto en la célula beta. En cualquier caso, yo no voy a decir obligatorio, pero yo creo que sí que tiene un poder plantear un objetivo de normalidad en el resultado del paciente. O sea, si ya estamos planificando fallar, si ya estamos planificando ponernos un objetivo que está fuera de la normalidad, lo vamos a conseguir fallar. Si nos planteamos un objetivo de normalidad con una exigencia razonable de tiempo en ese objetivo, yo creo que eso puede ayudar al paciente si a la vez le damos los medios necesarios. Pues así es. Teníamos otra pregunta por aquí que quería hacer Pilar. Sí. Enhorabuena, Patricia, por tu presentación, que nos ha gustado mucho. ¿Crees que deberíamos sugerir o tenemos datos suficientes como para proponer que las plataformas de descarga que tenemos ahora simplifiquen ver los dos en todos los pacientes, ¿no? Porque ahora mismo tienes que irte a uno, irte a otro, en algún caso se te cambia para todos, o a lo mejor el botón de quiero los dos, quiero uno, pero de forma fácil, claro. ¿No? Eso es, si tendrían que añadir un rango más, ¿no? Porque o pierdes el 250 o pierdes el 180. Efectivamente, sí, bueno, los propios fabricantes están promoviendo en algunos casos estudios en tiempo en rango estrecho. Entonces, sería muy útil, simplificaría mucho esa acción de ver ambos datos, que yo creo que ahora mismo son relevantes. Y sí, sería maravilloso hacerlo, ¿no? Ayudaría tanto a pacientes como a profesionales poder tener esa imagen más completa que combine ambos parámetros a la vez. Martín. Enhorabuena, me ha encantado tu presentación. Yo extrapolando y valorando desde el punto de vista de adultos, me genera dudas si los pacientes ya con muchos años de evolución, no para el que quizás debuta ahora, ¿no?, pero para el que tiene muchos años de evolución, hasta qué punto es factible estos objetivos y el riesgo cardiovascular, cómo lo minimizamos de una manera segura, ¿no? O sea, sabemos que
buscar la normoglucemia, por lo menos en diabetes tipo 2, claramente se asoció a mayor riesgo cardiovascular, aunque no sabemos por qué, pero probablemente se especula que pueden ser las hipoglucemias. No sé yo si buscar objetivos tan intensivos realmente no se van a asociar a mayor hipoglucemia y quizás en pacientes con arteriosclerosis ya establecida mayor riesgo cardiovascular. No lo sé, pero desde luego que un cuarto de los pacientes no llevan las alarmas de hipos en vida real es una realidad y que hay un perfil de paciente que minimiza mucho la hipoglucemia. También hay datos observacionales, ¿no?, que glicosiladas menos de 6% se asocian a mayor mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, en pacientes ya con muchos años de evolución, si estos objetivos son deseables y la calidad de vida. Eso tampoco sé si mejora la calidad de vida. Claro, yo creo que hay mucha información que todavía no tenemos, ¿no? Estamos como tirando de un hilo, estamos dando por hecho estimaciones respecto al tiempo en rango y las complicaciones y se están extrapolando también al tiempo en rango estrecho en algunos casos, ¿no? O sea, que es verdad que falta esa información de valorar esa relación entre las cifras y los objetivos de tiempo en rango estrecho y las complicaciones crónicas, ¿no? Quizás se podría hacer, igual que han hecho con los datos del DCCT, esa estimación a través de los 6 puntos de control glucémico y extrapolarlo, pero es verdad que a día de hoy no hay ese control, no hay ese dato. Bueno, yo quizás separaría a lo mejor algunas cosas de eso, pero son preguntas que se tendrán que responder próximamente. Pero bueno, yo creo que sí que es muy importante separar, romper esa cuestión de que buscar cifras más altas protege de la hipoglucemia. Otra cosa es que no tengamos sensores, otra cosa es que no tengamos bombas de insulina, pero no necesariamente se asocia una cosa con la otra. En los trabajos que estamos viendo de datos de estos números tan importantes de pacientes en sistemas de asa cerrada, vemos que la hipoglucemia no aumenta. Y, por otro lado, yo creo que sí que es muy importante ese paciente de largo plazo, pues quizá ahí sí que lo que nos tenemos que plantear son ajustes progresivos en cualquier caso, ¿no? De la misma manera que cuando se plantean esos parámetros de inicio en los sistemas de asa cerrada, en ese trabajo se hace una generalización, que lo mejor para todos es empezar con 2 horas y un objetivo de 100. También está muy extendido que quizá para los pacientes que tienen mal control no es lo mejor, que es mejor una cosa un poquito más progresiva. Y de la misma manera, en el caso de la pediatría, pues también nos pasa algo parecido. Las 2 horas, pues en pacientes que tienen muy baja necesidad de insulina, pues suelen ser excesivas en un momento dado de la noche, con lo cual tiene un poco su cosa, ¿no? Entonces, yo creo que con esto nos falta todavía mucha información por ver y que a lo mejor hay un grupo de pacientes que necesitan una aproximación diferente, ¿no? Pero si hablamos de objetivos desde el diagnóstico, yo creo que tendría mucha utilidad plantear la información completa. No digo que tengamos que abandonar el tiempo en rango, pero sí incorporar el tiempo en rango estrecho como un parámetro más. Muy bien, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Vamos a intentar seguir cumpliendo fielmente el horario. Yo creo que para concluir, gracias Patricia por esta excelente presentación, a la audiencia por esas fantásticas preguntas. Yo creo que gracias a la tecnología aplicada a la diabetes, en base a los datos publicados, pues sí que parece necesario al menos valorar, modificar los estándares del Consenso Internacional de Control Glucémico, que desde luego, si hay algo que nos pueda ayudar a ello, pues son los sistemas de asa cerrada, a conseguir estos objetivos de una manera más segura y sin incrementar de manera significativa las hipoglucemias, y que desde luego para conseguir estos objetivos, y creo que aquí estamos todos de acuerdo, sigue siendo imprescindible una buena educación diabetológica, que es la base, y la colaboración de los pacientes y de sus familias. Muchas gracias a todos. Gracias.